muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la presentación de Ella entró por la ventana del baño, novela de Elmer Mendoza. En nombre de Alfaguara y Penguin Random House les damos la bienvenida y, como les decía, agradecemos su presencia esta tarde. Gracias, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro de Monterrey y al Tecnológico de Monterrey por acogernos en este espacio para la realización de la entrevista. Están con nosotros Elmer Mendoza, el autor de la novela, y Daniel de la Fuente, que será su presentador. A Elmer Mendoza ustedes lo conocen bien, pero diré algunas palabras sobre su trayectoria. Es escritor, catedrático de literatura en la Universidad Autónoma de Sinaloa, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y presidente del Colegio de Sinaloa. Es autor de las novelas Un asesino solitario, El amante de Janis Joplin, ganadora del Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares y Efecto Tequila, y también, por supuesto, las novelas protagonizadas por Edgar el Zurdo Mendieta: Balas de Plata, La prueba de ácido, Nombre de perro, Besar al detective y Asesinato en el Parque Sinaloa, y además, por supuesto, también Ella entró por la ventana del baño. Estas constituyen sin duda la saga policíaca más emblemática de la literatura mexicana, que ha traspasado fronteras para ser conocida en 10 idiomas. Elmer ha sido distinguido con el Premio Letras de Sinaloa en 2019 y el Premio Negra y Criminal del Festival Tenerife Noir en 2020 por su trayectoria literaria, entre otros reconocimientos. Como decía, lo presenta el editor y periodista Daniel de la Fuente. Muchas gracias a los dos. Nuevamente, gracias a todos por su presencia, y recuerden que habrá firma de libros al terminar la presentación aquí en los stands que se encuentran afuera de este salón. Gracias. Esto que acaba de poner Elmer, buenos días, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Elmer Mendoza, Daniel de la Fuente. Esto que acaba de poner Elmer es la rola de Ella entró por la ventana del baño de Beatles, que trae el título de esta novela. Y él, de una manera muy efectista, puso la canción para animarnos en este sentido de verla, de escuchar la canción. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una conversación sobre esta nueva entrega de Edgar el Zurdo Mendieta en esta gran saga que ha emprendido desde hace años Elmer Mendoza, a quien respeto mucho y aprecio mucho que me haya invitado a esta presentación. Vamos a hacer una conversación, si les parece. Yo hago las primeras preguntas, ustedes hacen las siguientes. De entrada, yo quisiera preguntarle a Elmer qué tiene que ver la canción, qué tiene que ver esta rola de Beatles con la novela. Desde luego le da título, pero ¿cómo es este proceso de inspiración que te llevó a esta nueva historia del Zurdo Mendieta? Sí.
Pues muchas gracias por estar aquí y también un poco las nuevas generaciones que conozcan una canción creo que es del 69, viene el disco de Abbey Road de los Beatles y es muy cortita, viene en el middle por ahí la número 16, creo por ahí es. Eh, yo escuché esta canción al principio, ¿no? Cuando salió y el disco, pues ya ves que los críticos dicen que puede ser el mejor de la banda. Y como los Beatles son de Culiacán, y yo soy de Culiacán, dije, bueno, voy a usar una canción de los tipos estos, ¿no? Para titular mi novela de El Zurdo Mendieta, la número 6. Y entonces escuché la canción y pues nada, se me hizo fantástica, incluso quizás la letra es un poco surrealista, ¿no? Lo que tiene y que después yo he hecho consultas a los que conocen parte de la cultura inglesa y las explicaciones son diversas en relación a la letra la escribió Paul McCartney y creo que la música la propuso él también porque la banda, las canciones la componían entre todos y entonces, bueno, pero eso yo me enteré después, que la escucho se me hizo muy curiosa y se me hizo muy bonita. Pero no sé si fue en 2014 o sí que a Paul McCartney hicieron un reconocimiento en ¿qué sería? El Kennedy Center en Washington. Y ahí la canta Steve Taylor y realmente hace bueno, es que él me gusta cómo canta, que es el vocalista de Aerosmith. Y dije, es tiempo de escribir la novela. Y lo que volví fue a escucharla muchas veces, copié la letra que no me lo sabía, hice una traducción y dije, no, pues sí, voy con esta letra, ya fue a partir de ahí para que fuera al menos parte de la historia y parte sobre todo de la relación con la canción que tuviera el Zurdo Mendieta a lo largo de la novela, ¿no? Que es un trabajo que ustedes van a encontrar allí y que espero que también pues, les llame la atención y que escuchen la canción con más cuidado. A ver, bueno, gracias Elmer, pero aquí la novela trae un setlist, es decir, trae un soundtrack a lo largo de los capítulos que ya irán ustedes descubriendo, pero un contexto rápido, ¿verdad? ¿De qué trata la novela, verdad? Bueno, aquí estamos hablando de una nueva entrega de Edgar el Zurdo Mendieta, detective, en donde la novela arranca con un capítulo emblemático en el sentido de cómo acribillan y dan muerte a un policía respetable, de gran respetabilidad. En este momento Edgar el Zurdo Mendieta entra a escena, le encargan el caso de este crimen. Estamos hablando que se empata con la salida de un líder narquete de moda, pónganle el nombre que quieran, todos los narcos es exactamente lo mismo. Podemos decir Caro Quintero, podemos hablar el Lasca, podemos hablar lo que ustedes quieran. Es un líder narco fuerte, incluso apuesto, en donde habría ido a la cárcel por culpa de este policía. Bien, pero en primera instancia no sabemos si están ligadas las historias. Bueno, es acribillado este detective, este policía, y el zurdo en primera instancia se le encarga, un empresario agonizante en su lecho de muerte, le encarga encontrar a una mujer misteriosa, una mujer, no les quiero spoilear demasiado, una mujer que le encuentra de manera fortuita. Muy bien, el zurdo no tiene mayores detalles y lo que hace es de que empieza a recabar algo de información para encontrar a esta mujer, para este empresario, y en eso le cae el caso del policía emblemático, respetable, honesto, que es acribillado. Este par de casos es lo que hace
la sustancia de la novela. Aquí un poco lo que ya hemos platicado en otras ocasiones, Elmer, en el sentido de cuando llegas a casa, ¿cómo concibes el tema de una nueva entrega del Zurdo Mendieta? Estamos hablando de 7 entregas. 6 de este gran detective. ¿Cómo empiezas tú el taller, la cocina de las historias de este detective, que de alguna manera lo emparento, pues obviamente con Henning Mankell? Este trabajo que haces del detective, trabajar con su equipo, lo emparento mucho con lo que hacía Mankell con Wallander. Háblame un poco de cómo concebiste esta historia. Sí. Bueno, ya ves, son 2 historias un día yo vine a la feria de Saltillo, de Arteaga, algo así. ¿De Monterrey no? No, Saltillo. en Monterrey, hasta anoche se me ocurrió que podía haber un asesinato aquí en el Cintermex y tardarían mucho en encontrar el cadáver y nunca encontrarían al victimario porque es un laberinto increíble. Entonces ahí tuve una reunión muy rara, fíjate que fui invitado a una reunión con el gabinete de seguridad y pues claro, yo fui, ¿no? Y ahí yo escuché muchísimas cosas de lo que era la política de ese gobierno, pues para el control de todos los delitos que ocurren en ese estado y que son los mismos que ocurren en este país. Y cuando yo salí de allí, salí con la idea de la parte del que sale de prisión. Salí, Salcido. Que le dicen el siciliano además. Y entonces, fue que vi el video donde le hacen homenaje a Paul McCartney, ese que dije hace rato, y dije, aquí es, van las dos historias, pero yo tenía que inventar una historia de la chica. Es una chica que entra por una ventana y bueno, conoce a un ídolo. No es nada, pero yo tenía que inventar una historia. Y estuve meditando qué clase de historia podía realmente, digamos, interesarme a mí y también interesarle a las mujeres de este tiempo, del siglo XXI, ¿no? Con toda lo que las mujeres están pensando de dueñas de su cuerpo, dueñas de sus sensaciones, dueñas de su historia. Digamos, hay muchas mujeres en la historia de la humanidad que han hecho eso y a unas no les ha ido nada bien, ¿no? Entonces, dije, es que tiene que ser una historia fuerte. Y entonces fue que llegué a la conclusión de que tenía que ser una historia erótica. Erótica, sí, claro. Tiene unos pasajes en donde Elmer descubre su faceta erotómano muy interesante. Pero, ¿te invitaron a una reunión del Gabinete de Seguridad de Coahuila? ¿O de dónde? Sí, en Coahuila. ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué estabas ahí? Porque soy novelista y soy novelista de policíacas, de delito. Sí, es que yo no le doy otra explicación, o sea, y porque yo tengo lectores dentro de ese sector, que es una cosa que yo no sé mucho, yo de vez en cuando me entero, ¿no? De que me dan la espalda, oiga, leí su novela, y ¿cómo la ven? Bueno. Pero yo sé que se refieren a lo que es el tratamiento del delito. Mira, yo un día fui a hacer una conferencia a Ciudad de México, al Búnker. El Búnker, esto claro, en este sexenio no me invitarán nunca, ¿no? Pero sí fue en el sexenio pasado. Y yo fui al Búnker, hice una conferencia para 150 detectives, hombres y mujeres. Y la razón del funcionario que me invitó, que yo le pregunté, claro, para yo ir ahí, pues tuve que
Mi hermano tuvo que investigar, ¿verdad? Que por qué me invitaban, quién me invitaba y si no me querían detener ahí mismo, ¿no? Y no, resulta que no era eso, y todo lo que me dijo es que el zurdo Mendieta se parece muchísimo a muchos detectives reales. O sea, de que son un poco corruptos y un poco flojos y muy borrachos, pero que a veces, cuando se ponen a trabajar, son muy efectivos. Y hasta donde yo sé, todos esos detectives son los que corrieron ahora cuando vino el tema no sé cómo le llama esa organización que tiene uniformes muy bonitos y unas trocas que me encantan. Quiero una de esas para ir a las dunas de Altata. Muy bien, que quede consignado que las políticas federales del gobierno de México son influenciadas por novelistas como Elmer Mendoza. Qué interesante. Ni más ni Vamos menos. a aplaudirle a esto. Aparte es Muchas importante, gracias. ya fuera del humor, el hecho de que Elmer sea considerado como padre del zurdo Mendieta, como un ponente que pueda charlar con funcionarios de seguridad en el gobierno federal. A tantos años de distancia de la creación de Zurdo, ¿cómo te sientes, Elmer? ¿Cómo sientes a este hermano, hijo, padre que es este detective? ¿Qué relación tienes con él? ¿Conversas con él? ¿Conversas en silencio? ¿Cómo es el diálogo con este gran personaje que te ha llevado a una gran altura? Pues fíjate que no me deja de sorprender. Yo creo que no pasa de una semana en que varias veces me lo mencionen. Y me sorprende mucho que el zurdo es muy famoso fuera de México. En España, por ejemplo, ese es un referente. Y mis novelas igual son referentes literarios en relación con el estilo, las formas en que están contadas. Y no me deja de sorprender y quiero que sea así. Quiero que me sorprenda siempre porque la concepción que yo tengo para escapar del zurdo Mendieta, es decir, cuando no estoy trabajando con el zurdo, no quiero nada con él y he aprendido a no recordarlo. Y el mecanismo que tengo es que no sé, yo creo que desde Nombre de Perro, que es la tercera de la entrega, escribo las novelas como si fuera la primera. Y entonces hago como un corte con las anteriores y eso me permite pues trabajar otros proyectos, vivir tranquilo. Y yo sé que a veces toca la puerta de casa y que se me pide que si tengo whisky y cosas así. Pero si estoy de malas le digo que ya sabes cómo decimos acá o en Culiacán cuando no queremos, ¿a dónde los mandamos? Y entonces pues allá lo mando, ¿no? Pero Leonor, que es muy buena gente y que se lleva muy bien con él, y se lleva bien con él porque le ha traído buenos cheques el maldito. Le dice que seguro, él a veces me dice, ¿qué te pasa si yo he traído mejores cheques a tu mujer que tú? Y entonces pues bueno, y entonces ella ya le comparte, ¿no? Pero sí, yo creo que el zurdo me ha posicionado en un sitio que no quiero pensar completamente lo importante que es, porque quiero vivir tranquilo y quiero enfermarme, ya ves que esa cosa enferma. La literatura, ¿no? La novela es muy vertiginosa, es muy entretenida, tiene mucha sustancia y nos va a mantener, digamos, al pie de la página en todo momento. Es una novela muy interesante. Ya Elmer, ya como gran gurú, gran padre de la literatura negra, ya sabe todas las fórmulas y él encuentra, digamos, como caminos que llevan al lector de una manera muy amena y muy impredecible. No hay fórmulas, hay, digamos,
una serie de trabajos en el sentido de que nos mantiene siempre sorprendiéndonos. Me llama la atención que estemos aquí porque guardo un especial aprecio por Elmer. Seguramente la primera vez que conversamos fue en el 99, cuando sacó su primera novela, Un asesino solitario, un poco inspirada, relacionada con el crimen de Luis Donaldo Colosio. Hablamos del 99, habían pasado 5 años y seguramente a través de esta chica de blanco de lentes que está aquí, Verónica, a través de ella pudimos conversar por primera vez con Elmer, y Elmer sigue siendo, a pesar del éxito, a pesar de los años, un hombre muy sencillo y muy agradable. Lo recuerdo como si fuera ayer, llegar a la entrevista 99, hace muchos años, con su mezclilla, sus rizos y esa sonrisa de decir, ¿qué tal? Vamos a platicar. Y en esa ocasión conversamos muy ampliamente, estaba muy fresco el tema de Colosio, y por supuesto todos los reporteros, no me lo negarás, te preguntaron, entonces en la novela usted plasma a quién mató a Colosio, ¿verdad? Usted sabe quién mató a Colosio, cómo fue el complot. Y realmente la novela de Un asesino solitario, que es su primera novela, es otra historia. A partir de ahí él toma un rumbo, y con el paso del tiempo surge Zurdo Mendieta, esta figura policíaca que se ha vuelto muy entrañable y es muy leída. ¿Te gustaría de pronto verla en una serie? ¿Te gustaría verla en películas? ¿Hay negociaciones? ¿Hay algo por ahí cercano? Ah, sí hay. Sí hay. Pero como debe ser, lo diremos en su momento, ¿te parece? Ajá. En ese sentido, va a llegar un momento en que vas a poner en pausa el Zurdo Mendieta y continuarás con otras historias, o cómo es, digamos, tu proyecto a corto plazo. No, a corto plazo no está el Zurdo. Quiero desarrollar otros proyectos, al menos 3, y después volver al Zurdo. Fíjate que yo vi con mi editor en inglés, que yo le pregunté cuántas novelas debería tener la saga, y él me contó una historia de un escritor inglés que había publicado 5, que le había ido muy mal, y que publicó la 6ª y le fue bien. Y entonces le dije yo, ¿me quiere decir que 6 novelas pueden ser las necesarias para una saga? Y me dijo, yo no te he dicho nada. Pero yo intenté interpretar sus palabras y me quedé con la idea de que 6 era un buen número. Pero fíjate que hay un factor muy inglés que impide que un escritor que está escribiendo, que tiene lectores, termine una saga. Y digo que es muy inglés porque tú debes acordarte lo que le pasó a Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Que le escribían a Sherlock Holmes, y a él cuando lo mata con las manos de Moriarty, la gente le dice, no, que no puede morir, no es posible que haya muerto en ese río, o sea, tiene que revivirlo, lo vamos a matar a ustedes, ¿no? Y bueno, a mí yo leí esa historia cuando era muy joven y dije, wow. Y yo he preguntado a todos mis amigos cuántas novelas debe tener una saga y nadie sabe. Así que siempre la gente que lee la novela me dice, ¿y cuándo viene la 7ª? ¿Y cuándo viene la que sigue? Pues yo voy a escribir la que sigue. Y no sé, pues voy a escribir todas las que tenga que escribir, yo creo que hasta que muera. Hasta que muera yo, no el Sur.
Oye, y si muere el zurdo, ¿has pensado en el fin de Edgar Mendieta? Sí, claro que lo he pensado, pero dejo de pensarlo cuando me dicen no se le ocurra matarlo. Y bueno, yo sé que hay mexicanos muy violentos que si le dicen a uno no se le ocurra matarlo y luego se levantan la chamarra así, ¿no? Y uno ve, no, el zurdo vivirá para siempre. No, pero sí me has dicho, no se le ocurra, no se le ocurra. Que no muera nunca. Uno piensa que los novelistas están siempre concentrados en su habitación, inspirándose, pero tienen relación con fuentes, conversaciones. ¿Con quién conversa Elmer Mendoza para enriquecer sus historias oscuras, sus historias negras, sus historias de narco, que no es literatura de narco? Ojo, a ver, Federico Campbell en algún momento saludó la narrativa de Elmer como una literatura de narcotráfico en un sentido más allá. Sin embargo, Elmer ha ido más allá, desde luego. Pero tienes tú tus historias, hay aquí un montón de anécdotas, tramas. ¿Sabes a quién me recuerdas? Me recuerdas a Javier Valdés. Javier Valdés, periodista sinaloense, fue asesinado hace unos años. Sin embargo, a él siempre, porque él me lo comentaba, se le tomaba siempre como un Virgilio. Cuando quería uno como reportero andar viendo el tema del narco de Sinaloa, Javier Valdés. Yo creo que en este sentido, Elmer de alguna manera también es un Virgilio. Yo no dudo que de alguna manera escritores, reporteros hayan llegado, yo mismo he hablado con él, hayan llegado para que los oriente en el sentido de historias. Yo no soy un Virgilio, yo soy Dante. Que quede claro. Y muy cierto. Bueno, muy curioso. Javier era gran amigo mío, desde jóvenes, así. Que él era músico, tocaba tambores grandotes, así. Cantaba re feo. Pero éramos muy amigos éramos. A ver, mi principal convivencia es pues con los libros, porque soy un lector de siempre y hay como un aprendizaje continuo y que esos aprendizajes que yo pueda, digamos, pueden facilitarme el hallazgo de un recurso narrativo. Puede ser una novela que yo leí cuando tenía 18 años, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como así muy variable el asunto. Y básicamente con los libros y con la pandemia, pues más con los libros. Y también cuando tengo algunos amistades, hombres, mujeres, con los que hablamos mucho, pero sobre todo de procesos narrativos. Y con mi agente, con el que tú acabas de señalar, con Verónica Flores, también de muchas cosas que tienen que ver con procesos narrativos básicamente, porque bueno, Verónica es una gente sui generis que el convenio que yo tengo con ella es que yo no puedo publicar nada sin que de ella lo apruebe. Es decir, antes de que llegue con el señor que está ahí, que es mi editor, o con Fernanda, ya no sé quién es. Sí, entonces Verónica y yo lo trabajamos meses. Lo trabajamos meses porque ella tiene mucha experiencia y yo creo que los escritores necesitamos eso. Es decir, por ejemplo, ahora escuchamos la novena de Beethoven y qué maravilla, ¿no? Pero los estudiosos de la música dicen que cuando él la dirigió por primera vez, pues no se oía para nada así, porque los instrumentos eran diferentes y sonaban bien raros, pero que quedaron las notas.
Y los nuevos músicos, los nuevos directores, pues claro que la han llevado a otro nivel. Y yo creo que en literatura pasa lo mismo. Es decir, todo lo que uno aprende se va quedando, y la asesoría de Verónica en este caso, pues para mí ha sido fundamental. Pero digamos con novelistas así que son muy importantes en la literatura mexicana, no sé, de Mónica Lavín o Javier Velasco, de Enrique Serna, etcétera, etcétera. En España, pues básicamente con Pérez Reverte, y también me tocó platicar mucho con nuestro amigo que se acaba de ir, con Javier Marías, pero sobre procesos de escritura, es decir, no importa el género que trabaje cada quien, pero tenemos que escribir bien. La literatura corresponde a un tiempo histórico. Y entonces nosotros que estamos en siglo XXI, pues ya ni siquiera podemos escribir como en el siglo XX. Y esa debe ser una inspiración real, y al menos es mi inspiración real. Y hay referentes muy fuertes, pero muy fuertes, en donde uno todavía puede aprender cosas. Y yo señalo siempre la novela Ulises de James Joyce. Finnegan Wapes no, porque esa no la he podido leer y no conozco a nadie que la haya leído. Y ahora que yo he andado haciendo conferencias sobre Ulises, pues bueno, tuve que volverla a leer y confirmo lo mismo. Es decir, todo lo que se plantea allí es unas formas de narrativas que están vigentes, pero que a su vez han generado otras, ¿no? Han generado otras. Y bueno, yo estoy allí porque mis críticos serios dicen eso, que lo que yo he conseguido hacer con la novela negra es una trascendencia que va más allá de lo que es la novela negra misma. Y eso pues para mí es un orgullo muy grande. Y toda esa fiesta pues empezó con esa novela, que es Un asesino solitario, que fue una epifanía, porque fíjate, Daniel, yo ahí descubrí cómo tenía que escribir, cuál era lingüísticamente la base con la que yo tenía que trabajar, ¿sí? Y porque yo me respondí una pregunta, yo decía, bueno, ¿por qué Jorge Luis Borges escribe tan correctamente? Y todos dicen que escribe muy correctamente. Pero ¿por qué en Hombre de la Esquina Rosada se baja a los boliches, es decir, a los antros, a las cantinas o a Reformas? ¿Sí? ¿Por qué se baja? O sea, ¿y por qué lo domina también? ¿Sí? No, dije yo, es que esto tiene otros secretos y tiene otras formas, y bueno, pero también requiere más trabajo, porque el español estándar pues es relativamente fácil, pero cuando tú quieres que tu obra tenga una personalidad propia, de un estilo que se distinga, pues bueno, tiene que trabajar. Y es lo que yo he hecho desde Un asesino solitario. Y claro que a veces los que son lectores así de novelas policíacas dicen, es que las novelas de Elmer no son policíacas, ¿cómo no? Y los que no les odian la novela policíaca dicen, pues que estas novelas no son tan buenas porque hablan de policías. Me encanta que lo digan. Es como tener los dos pies así. Y entonces es cuando soy Dantes y soy el coloso de Rodas, que ya sabes, tenía las dos piernas y por abajo pasaban los barcos. Gracias, Elmer. Esta concepción tuya de responder al tiempo que estabas viviendo, esto vino con el paso del tiempo, ¿verdad? Es decir, ¿cómo se entendería la literatura mexicana sin Elmer Mendoza en este momento? Sin el recorrido, la mirada que él ha hecho, por lo menos en las dos últimas décadas, en donde se plasmó todo este horror que hemos estado viviendo en los últimos años, esta descomposición que está presente en tus novelas.
desde luego lo fuiste desarrollando con el tiempo, como tú bien dices, con base en comentarios de tus buenos críticos, los mejores críticos. Es que eso es muy doloroso porque a mí no me gusta ofender a nadie porque todos los escritores son bien belicosos. Y no, en serio, no, me da cosa. Nada más voy a decir una cosa que me dijeron, no voy a decir qué país. Me dijeron, ¿qué es lo que pasa con los editores mexicanos? Y con los canales de promoción de la literatura mexicana, que nos han hecho creer que los escritores que son buenos no son los que no son. Y claro, el otro referente era de Elmer Mendoza. Y dice, hemos revisado y nadie tiene la intención de crear una literatura absolutamente contemporánea como tú. Pero yo la verdad me quedé frío, porque, si digo los nombres de todo el mundo se va a ir aquí a decir, ¿cómo es posible que está hablando mal de este autor, que es mi autor favorito, y van a quemar mis libros? Y no quiero eso. Quiero que los tenga en su biblioteca. Pero sí, me sorprendí mucho y me dolió, ¿sabes? Me dolió. Porque son autores que yo admiro también. Y que yo reconozco que tienen un trabajo muy fuerte y que pues yo sí pienso que son representativos de la literatura mexicana, pero la gente que se dedica a la crítica es dura. Y sobre todo que hay críticos que buscan novedades, buscan, digamos, otras formas de escribir, de cómo están trabajando los autores, ¿no? Ahora que fui al Festival Hispanoamericano de Escritores en La Palma, en la isla Canaria, tengo que decir, donde explotó el volcán, ¿se acuerdan? Hace un año. Entonces, ahí uno de los autores que fue ahí, que no mexicano, me dijo, oye, hemos descubierto que el escritor mexicano más traducido actualmente eres tú. Y yo le digo, no puede ser. No puede ser si en México hay un montón de escritores famosos. En México, pero acá por alguna razón han sido rechazados o no los han propuesto o lo que sea. Y entonces en el fondo me gusta, pero en el fondo me dice no, porque la literatura mexicana no puede depender de 2 o 3 escritores, porque los maestros ahí están. Ahí está Paz, está Rulfo, está Fuentes, está Fernando del Paso. Pero mira, una vez que fui a presentar una novela a Londres, en la cena, y yo pregunté que si quién publicaba Fernando del Paso, me dijeron que nadie. Y yo dije, ¿qué? No puede ser el mejor novelista mexicano. ¿Qué les pasa? Así les dije. Y los tipos me quedaron viendo. Y ya di mis razones estéticas, ¿no? Y después 2 vueltas más encontré a un traductor que fue a mi presentación y me dijo, maestro, ya va a salir Fernando del Paso en inglés aquí. No es posible, él trabajó allá, trabajó en la BBC, Noticias del Imperio lo escribió allí, sí, lo terminó en París, pero allí lo escribió. Y no, yo me enojé. Y otra vez, fíjate lo que me pasó, esto fue con los italianos, que un editor italiano me pregunta, oye Elmer, fíjate que me acaban de ofrecer un libro y tengo dudas, dice, no sé si tú lo conozcas, este autor, dice, es una novela así chiquita, así, muy sencilla, y pues, no sé, dime, a ver, no sé qué decisión tomar, voy a tomar en cuenta lo que tú me digas. Y le digo, bien, ¿qué novela es?
las batallas en el desierto. Le dijo, ¿qué? ¿Cómo te atreves, cabrón? Publica esa novela ya. José Emilio Pacheco es un genio. Es un genio. Le digo, ¿cómo puedes dudar? Y se queda así. No, la voy a publicar. Y Pacheco al año siguiente, ese fin de año, le dieron el Cervantes y que se lo entregaron el siguiente año. Y cuando fui a Italia me dijo, qué bárbaro, Elmer, qué recomendación me hiciste. Ya la editorial tiene recursos suficientes para publicar un montón de libros. O sea, fíjate cómo cuando pues uno tiene que ser egoísta y uno tiene que recomendar a los escritores mexicanos, o sea, que los conozcan, porque muchas veces dicen que son malos porque no los conocen. En realidad él es un gran promotor de la lectura, es decir, cuando lo conocimos en el 99, nos hablaban de él como cronista y cuentista y promotor de la lectura de Sinaloa. Bueno, pues vamos a entrevistarlo, pero en realidad él tiene muchísimos años en esto, por eso conoce tan bien y está tan comprometido con este tema. Yo soy reportero, puedo hacer preguntas toda la tarde. ¿Quieren hacer preguntas? Él está disponible para responder sus preguntas. Elmer, antes de que alguien levante la mano, me gustaría preguntarte algo que me comentó tu amigo Eduardo Antonio Parra hace unos años, en el sentido de, no hay una novela de narcos. En México no hay una gran novela de narcos. Yo creo que él, bueno, no creo, él aludía un poco como esta gran obra tipo El Padrino, cosas de estas, ¿no? No tiene nada que ver con narcos, pero así, de mafiosos. ¿Tú ya la ubicas? ¿Te gustan autores? ¿Dialogas con ellos? ¿Nos destacarías autores de tu generación, más jóvenes, o autores que nos hayan pasado desapercibidos y que ya no estén con nosotros? Que trabajen el tema, ¿te refieres? De la violencia, sí. Sí, cómo no. Yo creo que los jóvenes actuales, y bueno, yo creo que en literatura no hay manera de decir quién es joven y quién no. Es como en el momento que te empiezan a conocer, ¿no? Y yo creo que sí, hay gente que está haciendo buen trabajo, también hay gente que es acelerada, pero eso siempre ocurre y señalaría Julián Herbert, que tiene Canción de Tumba, es una gran novela, pero yo creo que después él ha salido de ese nicho extraordinario en que trabajó esa novela, que me parece muy joyciana, muy bien trabajado, pero no lo ha hecho mal. Y yo creo que sus novelas tienen que ver con la violencia. Yo recomiendo muchísimo siempre Orfa Alarcón, que es de aquí, y que Orfa Alarcón ha encontrado un nicho para narrar y además ha aprendido a contar historias, y es una narradora muy paciente, y ella va para grande, porque la característica principal de un novelista es que tiene que ser paciente, y Orfa es muy paciente, y por eso es que Loba le ha quedado como más gruesa, más intensa. Todos los momentos de esa novela están muy bien logrados, o sea, que llamamos las esferas narrativas, están muy bien logrados, así que pueden sentirse orgullosos de esta chica, que además vive aquí, de Apodaca, por ahí, ¿no? Pero es regia, entonces yo creo que es una cosa que nos falta. Nosotros tenemos, miren, esto pasa en todas las culturas, en todos los estados que yo he estado, leen a todos, pero primero leen a los de ellos, y en México no. En México es un problema. Yo tengo más lectores en Monterrey que en Culiacán, y espero seguirlos teniendo. Bueno, no creo que sea tanto así, pero sí. Pero sí tienen que leer a los regios. O sea, ¿por qué no? Y hay que quitarnos eso de la cabeza y leer a los mexicanos también. Ya van a una librería, la mesa de novedades está llena de gringos. Eso. O sea, los bestsellers, pues. Y el bestseller está diseñado para un público específico,
Y no es que los escritores de bestseller tengan una mala opinión de sus lectores, ¿no? Los aman, ¿no? Pero son pocos bestsellers los que merecen ser leídos. Entonces, señalaría ellas, por ejemplo, Bev, que ahora debe estar presentando por ahí. Bev es bueno, además trabaja dos vertientes, que es la novela gráfica y la novela escrita, y él es muy trabajador. Y yo creo que no dejen morir por segunda vez a Francisco Hagenbeck, H.G. Hagenbeck, ¿sí? Creo que es un novelista que es muy trabajador, que trabajó mucho, muy nacionalista, muy plantado en el género negro, así, defensor del género negro. Y que lo cita en su novela. Sí, sí, bueno, aparece en Ella entró por la ventana del baño. Creo que hay uno en Juárez hay todo un movimiento de literatura negra, que son cuentistas o son novelistas, y yo creo que cualquier cosa que lean ustedes de Juárez, pues van a encontrar las historias terribles de Juárez, pero trabajadas con una estética que uno puede sentir horror, pero también mucha curiosidad. Y también el horror lleva a la rabia de cómo es posible, y además pues, que las principales víctimas son mujeres. Entonces ahí pudiera mencionar a Chávez Díaz León, a Miguel Ángel, o a Ricardo Vigueras, hay todo un grupo que además se llama el colectivo Zurdo Mendieta, y muchas gracias, chicos, por el nombre que le pusieron a su colectivo, y son como una docena de muchachas y muchachos que están trabajando. Entonces cualquiera de ellos yo creo que es muy representativo de la literatura mexicana. ¿Quién más? Hay un chico de Sonora, bueno, Imanol Canellada, que trabaja también en todo esto, él es un español, pero que ya es mexicano y que vivió como 20 años en Sonora, entonces ya no le asusta comer arena, ¿no? Cuando hay muchas corrientes. Pero el que vive ahí, que es de Ciudad Obregón, que se llama Carlos René Padilla, y que es bastante bueno, y ahora su libro de cuentos que se llama Bavispe, que es muy importante, porque Bavispe ahí fue donde fue el asesinato de esta familia de los Levarón, ¿sí? Es un pueblo que cobró fama por eso, pero también ahí nació el gobernador actual de Sonora, que se llama Durazo, y ahí también el cártel de Sinaloa tenía una pista donde bajaban las avionetas y ahí tranquilamente pasaban la mercancía o la merca al otro lado de la frontera, que no había vigilancia porque es montaña, ¿no? Entonces los cuentos de él son muy, muy buenos. Entonces, como ves, son muchos. Hay mujeres, hay hombres, Liliana Blum, por ejemplo, que es esa violencia, esa angustia, llevarla a las letras, se recomiendo, ¿no? Entonces, de las narradoras que a mí me gustan mucho, es de Mónica Lavín, ¿sí? Los últimos días de mis padres, que la presenta al rato, es desgarradora de veras. Quienes hemos perdido los padres, sabemos que así pasa. Y me gusta mucho la novela más reciente de Rosa Beltrán, que se llama Las Radicales Libres, que es un personaje de mujeres, cómo las mujeres crecen. Y me gusta mucho también Mónica Castellanos, de aquí, que ha cobrado fama con... Aquí está. Ah, esa Mónica, me debes una copa. Mónica, con la historia de anterior, por esas horas que nos robaron, por esos días aquellas horas que nos robaron, fascinante. Primera vez que yo estuve en Marsella y que vi la estatua de un mexicano ahí, dije, y que ahí dice además todos los agradecimientos al tipo, y cuando leí la novela de ella, pues vibrando. Esas novelas que uno lee y que no las puede dejar. Pero El aroma de los anhelos, ay, Dios mío,
después de que vengan a las 7 que la vamos a presentar, ustedes van a tener que ir a su casa, no a rezar, sino a perfumarse, y a las mujeres sentirse mujeres y a los varones sentirse seres humanos capaces de respetar a las mujeres y de impulsarlas en los proyectos que tengan. Y bueno, yo podría seguir durante 2 días hablando de la grandeza de la literatura mexicana, pero ya me cansé. Gracias, Elmer. Y a propósito de Orfa Alarcón, es autora de Perra Brava, que acaba de ser reeditada. Ay, qué bueno. Y de la novela Loba, nuevoleonesa. Ya se va a acabar el tiempo. ¿Quieren hacer preguntas? Allá hay alguien. Una nada más. Sí, quería... hola Elmer, soy Winston Manrique. Ah, Winston, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, gracias. Qué gusto verte acá. Sí, señor. Elmer, quería que nos dieras por favor alguna pista de cómo abordar la violencia en un país como México, sobre todo en tu caso que has abordado, digamos, la espiral de violencia en la que ha caído México desde tus inicios en el 99 hasta el presente, y manejar esa materia prima de una manera tan delicada para luego plasmarla en tus novelas. Sí. Gracias. Bueno, primero, Wilson, y todos los demás, es que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo y tampoco hay que tener compromisos, ni con los políticos, ni con la familia, porque la familia lo teme, ¿sí? Solamente hay que tener un compromiso con la literatura, con lo que uno es, con lo que uno desea contar, lo que uno quiere que le salga del corazón. Y allí a veces ni siquiera hay una conciencia, digamos, clara de los problemas que estamos tratando, porque salen así. Es decir, salen de una manera no natural, pero salen y es como... ¿Saben por qué salen? Porque eso es vivir su tiempo. Y vivir su tiempo y no vivir con los ojos cerrados. Simplemente advertir el país que vivimos, el tiempo en que vivimos, la podredumbre con el que nos toca lidiar todos los días. Es decir, todo lo que es imposible que ocurra en un país civilizado, ¿sí? Eso no es posible que pase. Y entonces... tener ni siquiera conciencia, sino tener una visión de eso es lo que hace que uno deje salir esas historias, deje salir esas impresiones, pero también deje salir esa ilusión, ese deseo. Y segunda parte es que hay que encontrar el lenguaje para decirlo, ¿sí? Un lenguaje que llegue al corazón, que llegue al cerebro, que deje claro que están pasando cosas que no deberían pasar, ¿sí? Que no deberían pasar. Y entonces, pues bueno, yo así es que trabajo, amigo Winston. Muy bien, un aplauso para el maestro Elmer Mendoza, el novelista que decidió no cerrar los ojos. Gracias, Elmer, por estar con nosotros. Va a haber firma de libros, ¿verdad?